Durante este video seguiremos hablando de tablas de verdad y en este caso de la tabla de verdad de la bicondicional, lo que se conoce como sí y solo sí. Vamos a comenzar mostrando los valores de verdad de la tabla de la bicondicional, el cual será verdadero en aquellos casos donde las proposiciones simples tengan el mismo valor de verdad. Es decir, en el primer caso, f sí y solo sí, f será verdadero. F sí y solo sí, verdadero, será falso. Verdadero sí y solo sí, falso, será falso. Y verdadero sí y solo sí, verdadero, será verdadero. Para esta tabla debemos tomar en cuenta siempre que cuando los valores de verdad son el mismo, el valor de verdad resultante será verdadero. En los demás casos será falso. Entonces determinemos la tabla de verdad de esta proposición compuesta. Tenemos dos proposiciones, P y Q. Vamos a determinar primero no P. Tomamos la proposición P y la negamos, es decir, le cambiamos su valor de verdad. Será verdadero, verdadero, falso y falso. Determinemos ahora el valor de verdad de no Q, que sería verdadero, falso, verdadero y falso. Dado de que estamos trabajando con la bicondicional, dijimos que va a ser verdadero cuando las dos proposiciones simples sean del mismo valor. Entonces f sí y solo sí b me va a dar como resultado falso, dado de que los valores de verdad son distintos. En lo siguiente los valores de verdad son iguales, será verdadero. En el siguiente los valores de verdad son iguales, será verdadero. Y el último es falso. Entonces el valor final de la tabla de verdad será el obtenido con esta proposición combinada. P, sí, solo sí, no Q, o no P. Entonces estaríamos hablando de que son la columna que corresponde a no P y la última columna que tenemos. Entonces será B o F será verdadero, B o B será verdadero, F o B será verdadero y F o F será falso. Determinemos el valor de verdad de esta proposición compuesta, en donde tenemos dos bicondicionales. Determinemos entonces la bicondicional para P y Q. Recordemos de nuevo que si las dos proposiciones simples tienen el mismo valor de verdad, la bicondicional será verdadera. Entonces en este caso es verdadero, verdadero, acá debe ser falso. Tenemos falso, 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 verdadero y verdadero, pues la proposición P y Q tienen el mismo valor de verdad. Ahora determinemos Q sí y solo sí R. Será B sí y solo sí B, tendré B. Verdadero sí y solo sí falso será falso. El siguiente es falso. El siguiente es verdadero, pues las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. En el siguiente también es verdadero. En el que sigue es falso porque las dos proposiciones tienen un valor de verdad diferente. En el siguiente también es falso y en el último es verdadero. Ahora vamos a determinar la negación de Q sí y solo sí R, es decir, esta columna que tenemos acá le vamos a dar su valor de verdad contrario. En este caso únicamente colocamos una B donde había una F y una F donde había una B. Y finalmente tenemos la operación que nos están solicitando, es decir, P sí y solo sí Q y no Q sí y solo sí R. Vamos a trabajar con estas dos columnas para determinar su valor de verdad final. Entonces será B y F, tendremos F. En el siguiente es B y B es verdadero, F y B es falso, F y F es falso, F y F es falso, F y B es falso, B y B es verdadero, B y F es falso.